Capítulo 31. Esta noche, ataca a Kai-Yan durante la noche. Esta vez, debido a la bondad de su corazón, el tesorero Meng le dio a Kai-Yan algunos recortes adicionales de las hierbas, pero aún así se negó a dejar de lado los asuntos relacionados con su cultivo. Constantemente preguntaba cómo Kai-Yan lograba mejorar su fuerza tan rápido. Parecía que la noticia de que Kai-Yan había golpeado a los subordinados de Sumu incluso había llegado a los oídos de la tesorera Meng. Hacia el tesorero Meng, Kai-Yan todavía tenía una impresión razonablemente buena. Aunque el anciano estaba un poco loco y de piel gruesa, era muy agradable cuando se lo comparaba con los estándares de Kai-Yan. Esta situación no se explicó fácilmente, por lo que Kai-Yan solo pudo decir que cuando estaba en Blackwind Mountains, comió una fruta especial que le permitió obtener la iluminación sobre cómo cultivar. Después de contemplar por un tiempo, el tesorero Meng recordó el periodo de tiempo cuando Kai-Yan ingresó a las montañas y su comportamiento actual. Esta explicación fue la explicación más razonable y creíble, por lo que Treasure no tuvo más remedio que aceptarla. Al salir del salón de contribuciones, Kai-Yan estaba profundamente preocupado. Todos sus puntos de contribución se habían utilizado para comprar estas hierbas y, según su estimación, solo le durarían de 3 a 4 días. Después, ¿qué usaría para obtener estas hierbas? Aunque pudo ganar 2 puntos de contribución de sus desafíos diarios, solo se podía acceder a estos puntos el 8º día de cada mes. Con sus cálculos, tendría que esperar 20 días. ¿Cómo podría esperar hasta entonces? Sin poder pensar en una solución, Kai-Yan se deprimió y solo pudo continuar entrenando. Pasaron unos días en un borrón, y el cultivo de la 6ª etapa del cuerpo templado de Kai-Yan comenzó a estabilizarse y marchó hacia la 7ª etapa. En comparación con el buen humor de Kai-Yan, los seguidores de Sumu sintieron que fueron arrojados a un abismo en llamas. En los últimos días, Kai-Yan vendría a buscarlos y causaría problemas, lo que los enojaría más allá de toda comparación. No podían luchar contra él con fuerza y no podían esconderse de él, era sofocante sin comparación. Si bien Sumu personalmente tenía cierta confianza en su posibilidad de victoria si luchaba contra Kai-Yan, desafortunadamente para los demás, la brecha entre ellos y Kai-Yan era demasiado grande. No podían desafiarlo. Sumu todavía pensaba que Kai-Yan estaba en la 4ª o 5ª etapa del cuerpo templado. Sumu sabía que esto no podía continuar más, si continuaba más, entonces todos sus subordinados se irían. Pensando por un momento, Sumu se preparó para hacer algo despiadado y llamó a todos los discípulos de Sky Tower que habían sido golpeados por Kai-Yan, frunciendo el ceño dijo, esta noche, asalten la cabaña de Kai-Yan durante la noche, borren toda la vergüenza que han sufrido. Como no pudieron ganar siguiendo las reglas, no las seguirán en absoluto. Todos saltaron, sobresaltados, una redada. Sumu asintió con la cabeza. Esto no es bueno. Liun Tien dudaba, aunque ese tipo, Kai-Yan, es un poco deshonesto, al menos nos desafió abiertamente y nos derrotó a todos. Si la noticia de que montamos un ataque furtivo saliera a la luz, seríamos incapaces de escapar del castigo. Las declaraciones de Liun Tien obtuvieron el acuerdo de todas las personas presentes. Sumu respondió indignado, pero él es demasiado. Él nos ha ignorado por completo a nuestros condiscípulos y viene todos los días. Si no le damos una lección adecuada, quién sabe cuánto tiempo continuará este acto feroz. De todos modos, esta noche definitivamente iré a causarle algunos problemas. Todos los que estén dispuestos a hacerlo, síganme. En cuanto a los que no estén dispuestos, no los obligaré. Si sucediera algo, juro que yo, Sumu, asumiré todas las consecuencias y no te involucraré. Las palabras de Sumu fueron sinceras, e incluso si todavía sentían que no era honorable, no podían refutar su posición. Después de todo, Sumu había prometido cargar con todas las consecuencias sobre sus hombros, mostrando la mayor benevolencia. Pensando un poco, Liun Tien habló. Esto también es bueno. Si esto tiene éxito, entonces podremos enseñarle a ese bastardo que no somos tan fáciles de provocar. Joven maestro Su, esta vez, este discípulo arriesgará su vida y jugará contigo. También vendremos. Las personas restantes corearon. Asintiendo y sonriendo,
Sumu gritó, así es. Esa noche, con el espíritu de todos temblando de emoción, se reunieron en la habitación de Sumu esperando hasta el atardecer. ¿Están todos listos?, preguntó Sumu. Asintieron con la cabeza. Bueno. Esta vez debemos hacer que este momento sea inolvidable para ese bastardo, gritó Sumu, mientras se cubría la cara con un paño negro, dejando solo un pequeño espacio por el que se escapaba su mirada malvada. Sus emociones despertaron, los demás siguieron su ejemplo. Activar. Llamando a la acción, Sumu emitió la orden de mudarse. Unas 10 sombras salieron de su habitación y se fundieron rápidamente en la oscuridad de la noche. Durante la noche, Sky Tower tenía discípulos publicados sobre patrullar las instalaciones. Desafortunadamente, Sumu y su grupo también eran discípulos de Sky Tower y estaban muy familiarizados con las rutas de patrulla, lo que les permitía evitar fácilmente estas patrullas. De lo contrario, porque sería difícil protegerse contra un ladrón familiar. Las acciones actuales de Sumu fueron un ejemplo modelo de este dicho. En breve, el grupo de Sumu se reunió frente a la pequeña cabaña de madera de Kai-Yan. De pie a unos 10 o 20 pies de distancia, reprimieron los sonidos de su respiración, su indignación estalló ante el recuerdo de la injusticia que habían sufrido. No hay luces dentro de la cabaña, Kai-Yan ya debe estar dormido. Calmando su corazón, Sumu volvió la cabeza para mirar a Liun Tien a su lado, la fuerza de Kai-Yan no es débil. Así que más tarde tú y yo lo sujetaremos, mientras todos los demás lo golpean, recuerda usar toda tu fuerza. De acuerdo. Liun Tien asintió con la cabeza. Mientras no sea una amenaza para la vida, puedes golpear como quieras. Sumu recordó, y todos prometieron. Vamos. Agitando su mano, Sumu salió disparado hacia la cabaña de madera. 10 sombras parpadearon contra la noche, corriendo hacia adelante. Aquellos que cultivaban podían correr sin hacer el menor ruido, solo necesitaban suprimir el ruido de su respiración para ocultar su presencia. Su imaginación se volvió loca, todos sus espíritus se elevaron al pensar en cómo Kai-Yan se vería herido y ensangrentado. En los últimos días, Kai-Yan los atormentó miserablemente. A pesar de que todavía estaban a unos 10 pies de distancia, el brillo frío en los ojos de Sumu se volvió más intenso y sus labios no pudieron evitar curvarse hacia arriba. A medida que se reducía la distancia, se podía ver la puerta de madera de la cabaña de madera, en un abrir y cerrar de ojos. Sumu ya había comenzado a extender la mano para abrir la puerta. De repente, una dulce fragancia entró en su nariz. Al oler esta fragancia, Sumu sintió que esta fragancia era muy extraña. No olía muy bien, ni olía muy mal, realmente era una fragancia que nunca antes había olido. Aunque sospechaba un poco, Sumu no lo pensó más y continuó cargando hacia adelante. Dando un paso adelante, el cuerpo de Sumu se volvió suave, evitó caer por poco. Rompiendo en sudor frío, Sumu recordó hace unos momentos que sintió que toda su fuerza le había sido arrebatada. Su cerebro zumbaba, se convirtió en mente, se confundió, cansadamente se estabilizó. Dar otro paso hizo que Sumu cayera directamente al suelo, con la nariz primero. Luego, 2 chorros tibios bajaron de su nariz llenando su boca con el sabor metálico de la sangre. Pa, pa, pa. Una serie de sonidos sonaron y convergieron hacia la cabaña de madera que se originaba en los discípulos de Sky Tower que habían seguido a Sumu. Uno por uno, cada uno de ellos, como Sumu, cayó al suelo. Cada uno de ellos se sentía débil e impotente, todos tenían la nariz ensangrentada y el aspecto maltrecho. Sus angustiados lamentos resonaron en la tranquila noche, haciéndola aún más animada. ¿Qué pasa? Luchando mucho, Sumu volvió la cabeza hacia Liun Tien y preguntó. Liun Tien luchó por volver a ponerse en pie, pero no tenía poder y solo podía yacer en el suelo sin aliento. Esta expresión era terriblemente fea, vacilante dijo, joven maestro Su, me temo que hemos sido envenenados. ¿Envenenado? Sumu se puso pálido de miedo. Además, es un veneno muy poderoso, temblando, Liun Tien extendió su mano, joven, maestro Su, me temo que no puedo aguantar más. Tú, debes vengarte de mí. Después de que terminó de transmitir su última voluntad y testamento,
la cabeza de Liun Tian cayó y dejó de moverse. Abrumado por la conmoción, Sumu gritó su nombre desesperada y repetidamente. Pero no importa cuántas veces gritó, no pudo despertarlo. Cuando volvió la cabeza de nuevo, vio que de los hermanos discípulos que había traído consigo, ninguno había escapado. Todos, sin excepción, estaban quietos, sin hacer ningún sonido. TL, pensarías que Kai Yong ya habría sentido o al menos escuchado todo este ruido. ¿Qué? Ed, al tejón de miel no le importa una mierda. Una indescriptible sensación de pánico y luto llenó su corazón. Inesperadamente, Sumu pudo calmar su mente en esta situación. Este era el territorio de Sky Tower, ¿cómo podrían ser envenenados? Y el efecto de este veneno fue así de potente, ni siquiera habían pasado 3 respiraciones antes de que sus vidas fueran tomadas, una por una. Guagua. Esto es nuevo, la primera vez que el entrenamiento operativo de MC mató a otros. Espero con ansias los futuros arcos de la historia ahora. No es así. Capítulo 32, verdaderas tácticas Yan. ¿Quién puso el veneno en la choza de Kai Yan? ¿Por qué envenenaron esta cabaña? Estaba destinada a ellos. Justo cuando estaba pensando en estos asuntos en un estado confuso, sus oídos captaron una voz repentina y sorprendida. Es la voz de Kai Yan. Sumu odiaba a Kai Yan hasta los huesos, naturalmente, podría reconocer su voz. Es él. Resultó que fue Kai Yan quien los había envenenado. Bastardo. Solo teníamos la intención de venir y enseñarte una lección, pero fuiste así de asesino. No es esto demasiado cruel, ¿verdad? En su corazón, Sumu maldijo a Kai Yan, sin embargo, rápidamente comenzó a perder el conocimiento. Mierda. Podría ser que este maestro muera así de confuso. Este pobre joven maestro que estaba lleno de ambiciones, y antes de que estas ambiciones pudieran cumplirse, morirá prematuramente. Los cielos estaban celosos, los cielos estaban celosos. Caminando ligeramente, Kai Yan se acercó al grupo de discípulos caídos. Agachándose, les quitó las máscaras faciales, solo para descubrir que todas eran personas con las que estaba familiarizado. Pensando un poco, Kai Yan se dio cuenta de lo que querían hacer. Probablemente fue porque los había torturado miserablemente en los últimos días, por lo que habían venido a vengarse durante la noche. Pero realmente tuvieron algo de mala suerte. Jugando con el quemador de incienso en sus manos, Kai Yan no sabía si reír o llorar. Esto realmente fue un accidente, pero realmente tuvieron demasiada mala suerte. Por lo general, hace mucho tiempo que habría recordado el quemador de incienso en el libro negro, pero el entrenamiento de hoy fue demasiado agotador. Así que por accidente, se había quedado dormido. Y antes de que se quemaran el resto de las hierbas, Sumu y su grupo desafortunadamente llegaron y terminaron inhalando el incienso. El incienso que provenía del quemador era muy poderoso, y cuando Kai Yan fue sometido a los efectos por primera vez, solo pudo dar 3 pasos antes de colapsar en el suelo. Y esto fue con el esqueleto dorado dentro de su cuerpo. Entonces, ¿cómo podría el grupo de Sumu esperar resistirlo? No tenían el apoyo del esqueleto dorado para recuperarse, por lo que estimó que necesitarían cultivarse durante un par de días antes de recuperar su fuerza. Aunque, por su negligencia, debe tener algo de responsabilidad por la situación actual, también fue por su arrogancia. Si en el momento en que olieran el incienso dejaran de respirar, entonces no estarían en este lamentable estado. Oye, ¿por qué viniste? Suspirando en voz alta, Kai Yan volvió a guardar el quemador de incienso en el libro negro, mientras miraba torpemente la pila de cuerpos esparcidos por el suelo. Reflexionando por un momento, Kai Yan decidió arrastrarlos a todos a un área aleatoria y dejarlos allí. Cuando regresó a su choza de madera, se volvió a dormir. Debido a ese incidente, Kai Yan se volvió más atento. Debe avanzar rápidamente a la siguiente etapa del cuerpo templado. Actualmente, solo podía usar el quemador de incienso fuera del libro negro, pero si se abría paso rápidamente y se acercaba al escenario Kai Yuan, ya no sería tan inconveniente de usar. En ese momento, incluso si el quemador de incienso todavía estaba dentro del libro negro, podría usarlo.
El único requisito sería que todavía tuviera energía para canalizar en el libro negro. Los siguientes días, Kai Yan entrenó amargamente, a pesar de usar las dos hierbas con moderación, disminuyeron constantemente todos los días. En la tercera mañana, después de haber completado su entrenamiento diario de registro del cuerpo templado, miró hacia el este para respirar el rico chi. Mientras lo hacía, la energía atmosférica en sus meridianos se agitó repentinamente y se elevó rápidamente. Era como si fueran pequeños insectos escabulléndose por sus meridianos. Su rostro se enderezó, Kai Yan rápidamente se detuvo para revisar su cuerpo. La dispersión de su energía atmosférica también hizo que sus músculos y su sangre hormiguearan, entumeciendo todo su cuerpo. No supo cuánto tiempo persistió esta sensación de adormecimiento, pero de repente Kai Yan sintió que su cuerpo se aligeraba, mientras que su abdomen comenzaba a calentarse. La locura de su energía atmosférica se disipó de inmediato. La sensación cálida en su abdomen pareció cobrar vida, mientras que Kai Yan estaba en éxtasis. Vitalidad. Finalmente había dado un paso adelante, ahora estaba en la séptima etapa del cuerpo templado y había comenzado a desarrollar su vitalidad. La vitalidad era una clara señal de ello. En tu vida, la primera pizca de vitalidad que desarrollas proviene de tu dantian, pero esta vitalidad era una cantidad muy nominal. No pudo admitir el uso de ni siquiera una habilidad marcial en una batalla. Esto se debía a que tan pronto como usabas este hilo de vitalidad, desaparecía. Para recuperarlo, debes gastar una gran cantidad de energía. Pero debido a este pequeño hilo de vitalidad, un practicante ahora podría comenzar su cultivo de habilidades marciales. Los puños y patadas básicos de Sky Tower no eran comparables con el poder de una habilidad marcial. Una habilidad marcial requería la vitalidad de uno para ser ejecutada, y eran la base de la fuerza para todos los practicantes marciales. Para un simple golpe, el poder que vino de la séptima etapa del cuerpo templado fue muy superior a la sexta etapa. Si el puñetazo de la sexta etapa del cuerpo templado pudiera producir un poder de 200 yin, entonces con la ayuda de la vitalidad, el puñetazo del cuerpo templado de la séptima etapa podría producir 500 yin o incluso 1000 yin de poder. Por supuesto, cuando estabas en la etapa del cuerpo templado, un practicante no usaría fácilmente las habilidades marciales porque no era fácil recuperar tu vitalidad. Solo cuando llegaste al escenario Kai Yuan, podrías usar libremente las habilidades marciales como quisieras en las batallas. Cuando llegaste a esa etapa, la vitalidad se recuperó rápidamente. El problema principal era que tan rápido uno podía recuperar su vitalidad. Entonces, una vez que ingresaste a la séptima etapa del cuerpo templado, un practicante debe usar ese pequeño soporte de vitalidad para crear sus cimientos y aumentar lentamente su vitalidad. Un método común era cultivar habilidades marciales. Cada habilidad marcial requería varios hilos, o incluso docenas de hilos o incluso los hilos de varios meridianos para ejecutar. Con diferentes caminos y órdenes, uno puede formar muchas habilidades marciales diferentes. Mientras cultivaba habilidades marciales para aumentar su vitalidad, abriría el Youtien de su cuerpo y progresaría naturalmente a la etapa Kai Yuan. Todo practicante haría esto. Kai Yan no fue la excepción. Una vez que supo que había alcanzado la séptima etapa del cuerpo templado, Kai Yan inmediatamente calmó su corazón palpitante y se apresuró a regresar a la cabaña de madera para llamar al libro negro. Pasó directamente a la cuarta página y la escaneó con seriedad. Durante estos últimos días, tan pronto como se hubiera abierto paso, intentaría desbloquear la cuarta página. Desafortunadamente nunca lo había logrado. Kai Yan supuso que necesitaba la séptima etapa del cuerpo templado para desbloquearla. Tan pronto como alcanzó la séptima etapa del cuerpo templado, la cuarta página comenzó a transformarse. Su conjetura fue realmente correcta. Después de flotar por un momento, las volutas de luz dorada cubrieron la página. Al separarse de la página, estos rayos dorados de luz entraron directamente en la mente de Kai Yan. Dentro de su mente, apareció nueva información de repente, True Yan Tactics. Esta fue la recompensa que el libro negro le había otorgado a Kai Yan por abrirse paso. Al repasar la información, su expresión se distorsionó. Esta táctica True Yan era ligeramente diferente de las habilidades marciales comunes.
Las habilidades marciales normales habían establecido caminos de secuencias, y aunque podían cambiar, solo eran cambios superficiales, no cambiaron la base de la habilidad. No se desviaron de su base, si lo hicieran, entonces sería una habilidad completamente diferente. Pero esto True Jan Tactics no lo hizo. No tenía secuencias de activación establecidas y cambiaba constantemente. Podría describirse como arbitrario o podría decirse que en realidad no tenía ninguna forma singular. Esta fue la primera diferencia. El método de cultivo para las tácticas True Jan también era bastante simple, pero había condiciones para cultivarlo. Debes cultivarte en un ambiente con mucha energía Jan para cultivar las tácticas True Jan. Pero a través de este método secreto, una vez que la vitalidad Jan cultivada alcanzó cierto punto, podría condensarse en forma líquida y almacenarse dentro del Dantian. Esto era algo que ninguna habilidad marcial o arte secreto podía lograr. Porque siempre habrá un momento en que el cuerpo de uno se llene. Una vez que un practicante marcial estaba lleno de vitalidad, no había forma de aumentar la cantidad, a menos que rompieras tu límite. Capítulo 33, Origen de Yan. Ahora vitalidad chi mundial. Pero las tácticas True Yan eran diferentes. Cuando cultivaste tu Yang World Chi hasta el límite, tu World Chi se condensaría en una forma líquida y se fusionaría con tu Dantian. Esto haría que sus meridianos se vaciaran, lo que le permitiría continuar cultivando el Chi mundial. En otras palabras, si practicaras este arte secreto, no habría límite en la cantidad que podrías cultivar, sin embargo, necesitabas Yang Chi para poder practicarlo sin ningún límite. Esta fue la segunda diferencia. Con estas diferencias y el origen de las tácticas True Jan, mostró claramente cómo esta habilidad estaba lejos de ser ordinaria. Cuando comenzó a cultivar su Yang Chi, podría usar su Yang Chi licuado para atacar. Contemplando por un tiempo, Kai Yan decidió cultivar las tácticas True Jan. En primer lugar, fue porque no tenía otras alternativas y tampoco tenía más puntos de contribución, como resultado no pudo obtener ninguna habilidad marcial de la puerta principal. En segundo lugar, fue porque tenía una gran confianza en cualquier cosa que saliera del libro negro. Las habilidades obtenidas de la puerta principal pueden ni siquiera ser comparables con las tácticas True Jan. En cuanto al ambiente de entrenamiento, no era nada de qué preocuparse. El sol también tenía un atributo Yan, por lo que mientras hubiera luz solar, podría cultivar las tácticas True Jan. Era solo que la eficiencia sería bastante baja. Después de todo, el sol tenía que brillar sobre una enorme área de tierra y lo estaba proporcionando en forma de una extensión de luz igualmente grande. ¿Cuánto de esto podría absorber un humano? Con su decisión finalizada, Kai Yan salió de su choza y encontró un trozo de luz solar. Sentado, cerró los ojos e imaginó el camino para las tácticas True Jan. Concentrándose, comenzó a enfocar y controlar la delgada hebra de chi mundial dentro de su Dantian y dirigirla de acuerdo con el camino de las tácticas de True Jan. Para todo, el comienzo fue la parte más difícil, este dicho no estaba nada mal. Kai Yan podía conectarse a sí mismo con ese delgado hilo de chi mundial, pero tomarlo y dejar que viajara a través de sus meridianos era más que difícil. Bajo el sol abrasador, entrenó durante todo el día y solo aumentó un poco la delgada hebra de World Chi y la velocidad de viaje de su World Chi fue tan lenta como una tortuga. Pero al final era la primera vez que lo intentaba, por lo que tener este resultado ya causó que Kai Yan estuviera muy complacido. Este era un tipo de entrenamiento acumulativo y no era algo que pudiera completarse de la noche a la mañana. Pero con respecto a esto, Kai Yan no carecía de paciencia. Después de 3 días de arduo trabajo, Kai Yan finalmente logró guiar su chi mundial desde su Dantian hasta el meridiano de su pecho. Con un solo pensamiento, la hebra pequeña y considerablemente débil de World Chi surgió desde el interior de su pecho y surgió alrededor de su punto de acupuntura torácico. Siguiendo el libro negro, supo que primero debía establecer su origen de Yan. Este fue el primer paso para cultivar las tácticas True Yan. Este origen de Yan no tenía otro uso aparte de ayudarlo a sentir el Yang Chi a su alrededor. Con todo, la fuerza de Kai Yan era demasiado baja y todavía tenía que formar su propio sentido divino, por lo que no pudo sondear el área a su alrededor para encontrar un área densa de Chi Yan. Sin embargo, con su origen de Yan establecido, esto ya no sería un problema.
Siempre que se creara esto, dentro de un área determinada, podría captar incluso los más leves indicios de Yan Chi. Con su hebra de chi mundial moviéndose sin parar dentro del área de su pecho, la cara de Kai Yan se puso tensa, no podía permitir el más mínimo descuido. Formar su origen de Yan fue una tarea muy complicada y meticulosa. Si hubo algún error en el proceso de formación, todo su trabajo anterior se iría por el desagüe y Kai Yan tendría que empezar de nuevo. Pasó una hora, pasaron 2 horas y Kai Yan, que había estado sentado bajo el sol todo el tiempo, estaba empapado de pies a cabeza en sudor. Dado el tiempo que había estado sudando, su cuerpo naturalmente comenzó a mostrar signos de deshidratación, sus labios incluso se habían vuelto pálidos, pero el rostro de Kai Yan se mantuvo firme. Continuó estimulando ese hilo de chi mundial para que girara alrededor del punto de acupuntura de su pecho sin signos de irritabilidad o desánimo. Sin saber cuánto tiempo había pasado, Kai Yan de repente sintió una extraña sensación en el pecho y un dolor punzante siguió como si un hierro al rojo vivo hubiera sido presionado sobre su piel. De repente, Kai Yan abrió los ojos y apretó los dientes. Este dolor vino rápido y se fue igual de rápido. Solo ocurrió durante el tiempo que te tomó parpadear, luego su pecho volvió a la normalidad. De hecho, incluso se sentía fresco y renovado, pero su cerebro aún se tambaleaba por el dolor intenso y no le permitiría olvidarlo tan fácilmente. Débilmente, Kai Yan sintió que algo extra había aparecido en su pecho, pero cuando miró hacia abajo no había nada allí. Se formó el origen de Yan. Arrugando las cejas, Kai Yan comenzó a contemplar. El origen debería haberse formado con éxito, solo se formó dentro de su punto de acupuntura central en el pecho, por lo que no podía verlo físicamente. Dado que se había formado el origen de Yan, entonces debería tener alguna reacción con el Yan Chi. ¿Por qué no podía sentirlo? Podría ser que en esta área no hubiera áreas densas de Yan Chi. Teniendo este pensamiento en mente, Kai Yan se puso de pie y caminó hacia el centro de Sky Tower. Mientras caminaba, prestó mucha atención a cualquier movimiento dentro de su pecho. No había estado caminando por mucho tiempo cuando una sensación cálida se extendió desde su pecho. La expresión de Kai Yan saltó de sorpresa. Parece que este fue el caso. El origen de Yan se había formado con éxito y la razón por la que no había mostrado ninguna reacción antes era porque casi no había Yan Chi alrededor. Ahora hubo una reacción, significaba que había un área con un denso Yan Chi en las cercanías. El rostro de Kai Yan reveló su entusiasmo. Para cultivar las tácticas True Yan, había requisitos muy estrictos. Si la densidad de Yan Chi fuera alta, entonces la velocidad que podrías cultivar también sería más rápida. Mirando hacia atrás a cómo Kai Yan había confiado en el Yan Chi del Sol, la velocidad sería inherentemente lenta debido a la baja densidad. Siga su origen de la percepción de Yan, Kai Yan corrió locamente y pronto entró en una habitación. Tan pronto como entró, sonó una voz muy familiar, pequeño Kai Yan, ¿por qué viniste aquí en ese momento? Levantando la cabeza, Kai Yan vio que era el tesorero Meng detrás de su mostrador mirándolo de manera extraña. Resultó que este lugar era el salón de contribuciones. Mirando a Treasure Meng, luego mirando hacia el pasillo trasero, Kai Yan puso los ojos en blanco. El origen del Yan Chi estaba claro. Definitivamente se originaba en algo que Yan atribuyó en las acciones de la sala de contribución. Pero este era el salón de contribuciones, por lo que si quería ese objeto, solo podía obtenerlo intercambiando puntos de contribución por él. El saldo actual de Kai Yan era 0, ya que todos sus puntos habían sido intercambiados por la flor del espíritu del caos de 3 hojas y las hierba del árbol Jedi muerto. Al comprender este punto, Kai Yan se sintió muy decepcionado. Ni siquiera se molestó en responder la pregunta del tesorero Meng y solo bajó la cabeza abatido y salió. ¿Cuál es tu problema? El viejo Meng también se volvió sombrío. Caminando sin rumbo fijo alrededor de Sky Tower, el origen de Yan ocasionalmente tendría una reacción y lo llevaría a áreas densas de Yan Chi. Pero estas áreas densas de Yan Chi eran dominios de personas poderosas o ya estaban en la bolsa de alguien. Kai Yan incluso pensó en disfrazarse para robarles uno, pero cuando miró su físico pequeño y débil, luego miró su fuerza, Kai Yan solo pudo disipar estos pensamientos. Aunque no pudo obtener estos tesoros atribuidos a Yan,
Kai Yan no se quedó sin alguna ganancia. A través de sus muchos experimentos y uso constante, el origen de Yan de Kai Yan ahora podía sentir cualquier chi Yan dentro de 500 pies de él. Una vez que su rango de búsqueda alcanzó la distancia de 500 pies, ya no pudo aumentarlo. Probablemente estaba relacionado con su propia fuerza. Una vez que pasara a la siguiente etapa, esta área probablemente aumentaría nuevamente. Después de 2 o 3 horas de caminar apresuradamente por Sky Tower, Kai Yan casi había visitado todos los lugares, excepto algunas áreas prohibidas. Kai Yan no había obtenido resultados, pero recordándolo, cualquier cosa que el origen de Yan pudiera sentir probablemente era bastante valiosa. Dado que eran bastante valiosos, estarían tirados en el camino para que él los encontrara. Las ideas infantiles de Kai Yan eran realmente demasiado divertidas. Debería hacer otro viaje a las montañas del viento negro. La cordillera debería tener algunas cosas atribuidas a Yan, ¿verdad? Justo cuando estaba considerando la viabilidad de esta idea, el origen de Yan dentro de su pecho se calentó. Kai Yan terminó siguiendo su origen de Yan casi por reflejo, y comenzó a caminar en esa dirección. Capítulo 34, Corriente del dragón enrollado. Después de caminar por un rato, un enorme, literalmente se extendía por los cielos y la tierra, apareció un arroyo de montaña. Un poderoso vendaval sopló hacia él como si lo estuviera saludando, casi derribándolo en el proceso. Dándose la vuelta y levantando la cabeza, Kai Yan miró fijamente al frente. ¿Cómo podría ser aquí? El canal frente a él tenía 1000 pies de ancho y parecía casi sin fondo, era uno de los lugares más misteriosos y peligrosos de Sky Tower, Coiling Dragon Stream. Ahora que lo mencionas, la existencia misma de este arroyo de montaña era realmente extraña. Esto se debió a que Sky Tower ni siquiera estaba ubicado en una cadena montañosa, sino en un terreno plano. Aunque se llamaba arroyo de montaña, sería más adecuado llamar a Coiling Dragon Stream una grieta gigante en la tierra misma. Era solo que esta grieta era un poco demasiado grande. Coiling Dragon Stream, el lugar más prohibido de todos los lugares prohibidos en Sky Tower. Esto se debe a que una vez que entraste, soplaron vientos feroces. El descuido de un solo momento podría hacer que te resbales y caigas, cayendo en picado hasta la muerte. Este lugar también fue el lugar donde fueron exiliados o enviados discípulos traidores. En los últimos cientos de años, cada vez que un discípulo cometía un acto imperdonable, se le daban algunas raciones y se le exiliaba a Coiling Dragon Stream. Esto hizo que Kai Yan se sintiera extremadamente confundido. Porque si un discípulo realmente cometió un acto imperdonable, ¿no sería mejor ejecutarlo inmediatamente en lugar de exiliarlo? Darles unas pocas raciones y abandonarlos ahí es igual a la muerte misma. Por supuesto, además de ser el lugar donde se exiliaban los discípulos traidores, también era la opción número 1 para que los amantes se suicidaran. Había muchas historias de este tipo flotando alrededor de Sky Tower. Estas historias ciertamente fueron desgarradoras y desgarradoras, se trataba de amantes que vinieron a Coiling Dragon Stream para morir cuando su pareja había perecido. En la escuela, cada discípulo masculino contaba una o dos de estas historias cuando perseguían a las niñas. Si pudieran hacer llorar a estas hermosas hembras, entonces usarían su amplio y cálido pecho para consolar a estas hembras que lloran. No puedes saber cuántos corazones fueron conmovidos por estas historias desgarradoras, pero sin embargo, todas se mantuvieron en los corazones de los discípulos varones cuando buscaban el amor. Con respecto a la información que Kai Yan tenía sobre Coiling Dragon Stream, la revisó una vez más en su mente. Lentamente, dio unos pasos hacia adelante y miró hacia adelante con dudas. ¿Cómo podría haber Yan Chi adentro? Sin mencionar que esta reacción fue diferente de todas las reacciones anteriores. Esta vez indicó que había una concentración muy fuerte de Yan Chi y que también se estaba elevando lentamente. A pesar de que estaba parado al lado de este lugar, Kai Yan aún podía sentir una pequeña sensación de calor al aire libre. Este cálido sentimiento no era del sol, era varios pliegues más puro que la energía del sol. Pensando por un momento, Kai Yan terminó simplemente sentándose en el suelo y diligentemente comenzó a absorber la energía, sin tener en cuenta el motivo de la densa concentración de energía. Para cultivar las tácticas True Yan, cuanto más concentrado estaba el Chi Yan en el área,
más rápido lo dominabas. Dado que su cantidad actual de World Chi era muy pequeña, la velocidad de transferencia de sus True Yan Tactics también era lenta, pero con todo este Yan Chi para ayudarlo, su velocidad debería aumentar considerablemente. El sol se había puesto y ahora era de noche, incluso sin el Chi del sol, Yang Kai podía sentir que su eficiencia era mucho mayor que en los últimos días. Con su cultivo, inesperadamente se había cultivado toda la noche. Fue solo a la mañana siguiente que Kai Yan abrió los ojos e inspeccionó su progreso. Cultivar con Yan Chi y sin Yan Chi, fue realmente diferente. Aunque previamente había entrenado bajo la luz del sol, le tomó 3 días enteros producir ese pequeño fragmento de Chi mundial. Pero con solo una noche de cultivo, ya había logrado el mismo resultado que tomó 3 días de cultivo sin la ayuda del denso Yan Chi. Realmente dejó a uno sin palabras. La cantidad de World Chi dentro de él también había aumentado, ya no era como una llama parpadeante atrapada en una tormenta. Además, con el aumento de su Chi mundial, su control sobre él había mejorado. Como era el comienzo de un nuevo día, Kai Yan no continuó, sino que se puso de pie para practicar su media hora de entrenamiento de récord de cuerpo templado. Junto a Coiling Dragon Stream, Kai Yan sudó profusamente. Aunque había entrenado toda la noche, no consumió mucha energía y su salud mental estaba llena de vigor. Después de completar su entrenamiento de registro de cuerpo templado, rápidamente fue a completar su barrido diario. Luego, se apresuró, se recuperó felizmente, de regreso a Coiling Dragon Stream. Ya que casi había consumido su reserva de la flor del espíritu del caos de 3 hojas y la hierba del árbol Jedi muerto, el quemador de incienso quedó temporalmente inutilizable. Eso lo dejó con una sola opción de entrenamiento. Originalmente, Kai Yan había querido ir a buscar al grupo de Sumu y desafiarlos a duelo, pero fue muy extraño. Desde esa noche, el grupo de personas de Sumu se había desvanecido en el aire, para nunca más ser visto en Sky Tower. Aunque Kai Yan tuvo algunos problemas con ellos, no fue hasta el punto de un odio total y una búsqueda de venganza. Y encontrarlos para la batalla fue solo para encontrar algo de entretenimiento al mismo tiempo que verificaba su crecimiento. Así que no se tomó muy en serio su incursión nocturna. Si lo intimidaban, siempre que ganara la fuerza suficiente, tomaría represalias y los haría sufrir para nunca tener la idea de volver a intimidarlo. Sentado junto a Coiling Dragon Stream e ignorando el viento abrasador, lo suficientemente fuerte como para volar a un humano, Kai Yan cerró los ojos y se concentró. Lentamente, el Chi mundial dentro de sus meridianos surgió y comenzó a circular. La circulación de su World Chi se sentía como si estuviera sacando un misterioso poder interno. Esto hizo que todos los poros de su cuerpo se abrieran y absorbieran el Yang Chi en el aire hacia su cuerpo, como un gatito que acababa de oler un delicioso aroma a pescado. Todo su cuerpo se calentó, como si se estuviera bañando en agua caliente, haciendo que Kai Yan se sintiera extremadamente cómodo. Pasaron 2 días y el trabajo de Kai Yan había sido muy gratificante. Después de estos 2 días de cultivo, el Chi mundial dentro de Kai Yan se había expandido enormemente. Y dentro de este mundo Chi había una pequeña bola de energía Yan llameante. Esta fue una característica distintiva de cultivar las tácticas True Yan. Dado que el Chi mundial dentro de él creció al absorber la energía Yan, naturalmente sería atribuido a Yan. Capítulo 35, la primera gota de líquido Yan. Kai Yan no sabía la cantidad promedio de Chi mundial que tendría alguien que estaba en la 7ª etapa del cuerpo templado, sin embargo, no deberían tener tanto como él. Aunque la velocidad de acumulación fue muy lenta, las tácticas True Yan le permitieron absorber el Yang Chi a su alrededor. ¿Cuántos métodos secretos le permitían a uno hacer tal cosa? Después de que Kai Yan terminó su entrenamiento, abrió lentamente los ojos. En los últimos días, el Chi Yan acumulado se había vuelto gradualmente más denso y la sensación cálida en sus meridianos también se había vuelto cada vez más distinta. Kai Yan sintió que el Yang Chi absorbido pronto alcanzaría su límite. Una vez que hubiera absorbido lo suficiente para alcanzar el límite, el Yang Chi se condensaría en un estado líquido. Este líquido Yang Chi luego se almacenaría dentro de su Dantian. Tal gota de Yang Chi podría usarse en la batalla dándole acceso a un poder inimaginable que hizo que Kai Yan anticipara mucho ese momento. Al abrir los ojos,
Kai Yan se preparó para ajustar su postura cuando, desde su visión periférica, vio a una persona parada no muy lejos de él. Su expresión cambió. Como había estado tan inmerso en su entrenamiento, no había sentido que esa persona se acercara, lo que dejó a Kai Yan preguntándose cuándo habían llegado. La persona estaba de pie a un lado y vestía una túnica cian. Sus mangas eran elegantes y era alto, de estatura erguida, cabello blanco, bigote y una fina barba de chivo colgaba de su barbilla. Mirándolo, su edad debería ser aproximadamente la misma que la del anciano Meng del salón de contribuciones, pero sus auras eran muy diferentes. A primera vista, Kai Yan sintió que su cerebro se había ido con el viento. El aura de esta persona y la actitud de matón lascivo del anciano Meng contrastaban marcadamente entre sí. Cuando se compararon juntos, uno estaba arriba en los cielos y el otro estaba abajo en la tierra. Actualmente, una de las manos del hombre estaba detrás de su espalda mientras que la otra estaba acariciando su barba mientras él estaba de pie allí mirando hacia Coiling Dragon's Stream. Su mirada era muy extraña, era tan extraña que era incluso extrañamente compleja. Este hombre era claramente un sabio erudito, además de ser un excelente anciano marcial. Con esto en mente, Kai Yan se levantó rápidamente y gritó el saludo estándar de los discípulos: el discípulo Kai Yan ha visto a este mayor. Sorprendido por la voz de Kai Yan, el anciano se dio la vuelta casualmente y miró amablemente. Asintiendo con la cabeza, respondió: ¿Cómo debería dirigirse a ti este discípulo? Aunque sabía que esta persona era una persona poderosa en Sky Tower, nunca lo había conocido antes. Naturalmente, preguntaría, de lo contrario podría confundir las clasificaciones de antigüedad y dirigirse a él incorrectamente. Murmurando para sí mismo, las cejas del anciano se juntaron como si Kai Yan le hubiera hecho una pregunta extremadamente difícil. Después de un buen rato, dijo: puedes dirigirte a mí como el 11º anciano. 11º anciano. Esto hizo que Kai Yan sospechara un poco. Aunque había algunos ancianos en Sky Tower, no podía haber un 11º anciano. Pero en general, esta persona era mayor que él, por lo que si deseaba que lo llamaran así, entonces Kai Yan solo podía cumplir. Inmediatamente presentó sus respetos. Este discípulo saluda al 11º anciano. El 11º anciano sonrió y su expresión se volvió más amable, suavemente preguntó: ¿estás practicando tu habilidad marcial? Sí. Kai Yan asintió con la cabeza. ¿Y es una habilidad marcial atribuida a Yan? Sí. La fuerza de la otra parte definitivamente no era débil, de lo contrario, ¿cómo podría sentir que Kai Yan absorbía el Yan Chi para cultivar? ¿Cómo va tu progreso? Solo han pasado unos días desde que comencé a practicar, por lo que el progreso no es malo. El 11º anciano una vez más hizo algunas preguntas más y Kai Yan respondió a cada una, con el corazón ligeramente conmovido. Este anciano era muy amable y gentil, ya que trataba a un discípulo de tan bajo nivel con tanto cuidado, lo que fácilmente permitía tener una buena impresión de él. Con gran cuidado, Kai Yan pensó en una pregunta para hacer. 11º anciano, después de practicar durante un par de días, hay algo que este discípulo no entiende. Oh, dilo para que yo pueda escucharlo. Los espíritus de los ancianos se despertaron de repente. ¿Por qué Yan Chi se eleva desde debajo de Coiling Dragon's Stream? Riéndose un poco, el 11º anciano respondió: la respuesta sería que hay un tesoro atribuido a Yan ubicado allí. Kai Yan no sabía si reír o llorar, por lo que naturalmente podía adivinar. Simplemente no tenía idea de qué era ese tesoro. ¿Sabes cómo se formó esta corriente del dragón enrollado? El 11º anciano de repente hizo una pregunta al azar. Aunque Kai Yan no sabía la intención del mayor, solo podía negar con la cabeza. Mirando hacia Coiling Dragon's Stream, el 11º anciano dijo con calma: esto fue creado por el golpe de espada de alguien. TL, diagonal inversa o diagonal. El corazón de Kai Yan tembló como un trueno. Coiling Dragon's Stream excedía al menos un par de miles de pies de largo, era insondablemente profundo, pero fue creado inesperadamente por el golpe de espada de alguien. Si hubiera sido otra persona quien le hubiera dicho esto, no les habría creído. Sin embargo, la persona que lo había dicho era el 11º anciano,
y no habría ninguna razón para que él le mintiera. Pero, ¿qué tipo de persona fue capaz de crear tal grieta con un solo golpe de espada? ¿Y qué nivel de cultivo había alcanzado esta persona? Hace varios cientos de años, esto no era Sky Tower. Los ojos del anciano se volvieron distantes y parecían contener una profundidad oculta, su voz se volvió más baja. Kai-Yan sabía que este mayor iba a revelar algún asunto secreto u oculto, y contuvo la respiración con atención absorta, mirando fijamente al anciano. En aquel entonces, cuando el fundador pasó por esta tierra, se encontró por casualidad con un monstruo profundo. Aquí, esos dos pelearon una gran batalla. Los detalles de la batalla, nadie lo sabe, pero hacia el final, la inteligencia de ese monstruo no era baja, sacó una espada. Mientras narraba la historia, el 11º anciano también estaba usando sus manos para señalar las direcciones este y oeste de Coiling Dragon Stream. Con un golpe de espada se creó Coiling Dragon Stream. Asterisco dan dan duun. Asterisco el monstruo luego escapó adentro, con el fundador persiguiéndolo de cerca. Con gran esfuerzo y sufrimiento igual, el fundador logró matar y decapitar a ese monstruo. Pero la fuerza de ese monstruo era demasiado profunda y cuando murió, su espíritu se desvaneció en el aire. Sin embargo, el fundador no se sintió aliviado, por lo que fundó Sky Tower aquí y protegió Coiling Dragon Stream durante algunos años. Una vez que confirmó que nada asociado con el espíritu de los monstruos volvería a surgir, flotó y se fue. Este es el origen de Sky Tower. Coiling Dragon Stream ya existe desde hace unos cientos de años, y su fondo es completamente negro, inalcanzable incluso por la luz del sol. Después de que el fundador se fue, muchos discípulos que rompieron las reglas de la escuela fueron enviados allí, lo que resultó en el raro nacimiento de un tesoro atribuido a Yan, del cual has estado absorbiendo Yan Chi. Asintiendo con la cabeza, Kai-Yan preguntó con duda, el propósito del 11º anciano de venir aquí es también ir a ver este tesoro. Yo. La expresión del 11º anciano se volvió extraña, sacudiendo la cabeza lentamente y dijo, no vine aquí por el tesoro, sino para encontrarme con alguien. ¿Conocer a alguien? Riendo, respondió, a medida que envejezco, me doy cuenta de que hablo con más frecuencia. Terminemos nuestra conversación aquí por ahora, sigamos practicando diligentemente, pero no tengamos ninguna idea sobre descender allí. Hay muchos peligros allá abajo, e incluso yo no me atrevo a bajar por casualidad. Cuando terminó de hablar, el 11º anciano se fue. El corazón y la mente de Kai-Yan se conmovieron, se quedó con muchas dudas y preguntas sin responder, pero solo podía guardárselas para sí mismo. Calmando su mente, Kai-Yan continuó la circulación de sus True Yan Tactics. Ahora, cuando usó sus tácticas True Yan, la velocidad de absorción de Yan Chi fue mucho más rápida de lo que había sido en los días anteriores. TL, no siempre entrenes. Ve a buscar a Xianing para molestarte. Aprende de Lin Lei y bebe. Ellos entrenan y tienen una vida. Ben los reprendió por recomendar a un Che como modelo a seguir. Carita horizontal llorando. Unas horas más tarde, Kai-Yan sintió que sus meridianos estaban estallando, incluso su dantian estaba repleto hasta el borde. Era como comer demasiado durante una comida, tanto que sentías que el estómago te estallaba. Estaba al límite. Kai-Yan no se sorprendió y fortaleciendo su determinación, continuó. Media hora después, sus meridianos y dantian de repente se volvieron claros y esa sensación de explosión que había tenido antes desapareció sin dejar rastro. Todo su chi mundial se cargó en su dantian y se comprimió en un líquido abrasador que se formó lentamente en una sola gota. Cuando esa gota entró en su dantian, Kai-Yan escuchó el ligero sonido del agua goteando. Líquido Yan. Finalmente había formado una gota de líquido Yan. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras. Capítulo 36, La belleza bajo la luna. Aunque su entrenamiento actual no fue suficiente para que él desarrollara su sentido divino, Kai-Yan aún podía sentir claramente esa gota de líquido Yan dentro de su dantian. Con un solo pensamiento, la gota Yan comenzó a moverse. Este líquido Yan se podía usar durante una batalla, pero Kai-Yan aún tenía que probarlo. Al final, la explicación del libro negro no fue suficiente,
por lo que necesitaba probarlo de primera mano para medir su verdadero potencial. Aunque había sufrido muchos días de dificultades para llegar a este punto, con la creación de esta singular gota de líquido Yan, Kai-Yan se sintió satisfecho. Con el corazón lleno de entusiasmo, se acomodó y cultivó la mayor parte de la noche. Durante la última parte de la noche, Kai-Yan abrió los ojos y dejó de cultivar. En estos últimos días, constantemente se había saltado sus comidas y se había quedado sin dormir. Aunque esto había producido grandes resultados con respecto a su cultivo, había ejercido una gran presión sobre su cuerpo. Para cultivar bien, debes hacer todas las cosas con moderación para evitar peligros a largo plazo. Poniéndose de pie, se dio unas palmaditas en el trasero para limpiarse la suciedad y caminó con paso ligero de regreso a su cabaña de madera. Cuando llegó, la puerta de su cabaña de madera estaba entreabierta, lo que alertó a Kai-Yan. Cuando se fue, recordó claramente que había cerrado la puerta. Se acercó con cautela y empujó suavemente la puerta. Mirando adentro, la escena que lo esperaba aturdió momentáneamente a Kai-Yan. Era como si hubiera sido sacado directamente de una pintura, algo de un sueño o fantasía. Era eso de otra manera. Dentro de su cabaña de madera, en realidad solo estaba su cama. Y sobre su cama dormía una persona, más concretamente una mujer. Con la luz de la luna entrando en la habitación a través del agujero en el techo, cayó sobre la mujer dormida en la cama. Con la luz de la luna iluminando la habitación, Kai-Yan vio que ambas manos estaban cuidadosamente dobladas y colocadas sobre su estómago y su pecho bien redondeado se movía hacia arriba y hacia abajo rítmicamente en sintonía con su respiración. Bajo la luz de la luna, el cuello y la piel de la dama eran tan blancos como el hielo brillante, estaba acompañado por un sedoso cabello negro ónix que se extendía alrededor de su cabeza. Sus hombros la hacían parecer delicada y frágil, mientras que los lóbulos de sus orejas excluían una especie de tentación. Los gustos de este autor son extraños. Primero piernas, peludas, ahora lóbulos de las orejas. Carita disgustada. Debido a que estaba acostada, sus piernas delgadas, su cintura delgada y su hermoso cuerpo se mostraron a Kai-Yan en su totalidad. No podía ver su rostro debido al fino velo de cigarra que llevaba puesto, pero en su elegante frente descansaba una gema azul. Esta fue la única pieza de joyería que usó y, aunque no era tan costosa, pensó que complementaba perfectamente y resaltaba su aura pura y helada. La brumosa luz de la luna que iluminaba la habitación también parecía realzar su belleza. Parecía como si fuera una inmortal del Palacio de la Luna, porque de la cabeza a los pies, no había ni un solo defecto a la vista y ni una sola parte de ella no emitía una aura divina. Yacía allí cómodamente, como si nunca fuera a despertar. Incapaz de entender la situación, el corazón de Kai-Yan se disparó. Por lo general, Kai-Yan no era una persona emocional, pero esta pintoresca escena lo conmovió mucho. Incluso si pasaran decenas de años, nunca olvidaría esta escena. Curioso, Kai-Yan caminó con cautela, reprimiendo a la fuerza su respiración y ritmo cardíaco, temiendo que pudieran despertarla. Acercándose a la cama, la distancia entre ellos ahora era muy corta, Kai-Yan observó apresuradamente la situación. Descubrió que era lo mismo que su suposición, esta mujer era la misma discípula que casi chocó con él fuera de la sala de contribución el otro día. Yai. Eras Yan Ning-chan. No están todos felices. Carita riéndose. Era solo que su aura ese día era completamente diferente a la que exudaba aquí y ahora, actualmente exudaba un aura divina e intocable. Ese día, se mostró tímida, con una sensación fresca y adorable. Levantando la cabeza, Kai-Yan miró hacia el agujero en el techo y se rió entre dientes. En los últimos días, los agujeros que nunca había tenido la oportunidad de arreglar se habían vuelto inesperadamente muy útiles. Esta serie de pequeñas risas alarmó a Xia Ning-chan, quien actualmente estaba acostado en la cama. Cuando Kai-Yan bajó la cabeza, la hermana mayor dormida se había despertado hacía mucho tiempo y lo miraba con los ojos muy abiertos. Ese par de ojos brillantes primero mostró algo de confusión antes de volverse nervioso y avergonzado. En un abrir y cerrar de ojos, los lóbulos de las orejas de Xia Ning-chan se habían vuelto de color rojo brillante. Afortunadamente,
Era de noche y, aunque la luz de la luna iluminaba la cabaña, Kai-Yan todavía no podía ver con demasiada claridad, lo que permitió que Xia Ning-chan escapara de la vergüenza. Las dos personas se miraron, una en la cama y la otra al lado. El estómago de Kai-Yan estaba lleno de sospechas, mientras que Xia Ning-chan deseaba poder golpearse hasta dejarla inconsciente y escapar de una situación incómoda. Su corazón estaba hecho un lío, no pensó que sería tan descuidada y se quedaría dormida aquí. ¿Qué? Kai-Yan tosió levemente y se esforzó mucho por parecer un poco afable cuando preguntó, compañera hermana mayor, ¿cómo debo llamarte? No estaba claro si se debía al estado de ánimo o la situación actual, pero cuando Kai-Yan hizo esa pregunta, no parecía del todo correcto. Especialmente cuando un hombre y una mujer jóvenes estaban juntos en una habitación durante la noche. La pregunta que se hizo fue como si estuviera preguntando, ¿cómo debo llamar a esta prostituta diagonal concubina? 100% insípido. El rostro de Xia Ning-chan estaba tan rojo como la sangre, pero se levantó con calma y se sentó en la cama. Extendiendo la mano, fue a arreglarse el cabello antes de decir, me llamo Xia. Xia Ning-chan no tuvo el valor de dar su nombre completo, porque hoy sintió que había perdido demasiado la cara. Así que en realidad es la hermana mayor Xia. ¿Qué puedo hacer por la hermana mayor Xia? Si no necesitaba nada de él, porque esta deidad como mujer vendría a su cabaña a buscarlo. Bajo el interrogatorio de Kai-Yan, Xia Ning-chan recordó su propósito original y rápidamente sacó un paquete de su costado. Con sus emociones calmadas, dijo, esta tarde, había un cazador de Blackwind Mountains que vino a buscarte. Esperó hasta la puesta del sol, pero tú aún no habías aparecido. Vi que tenía prisa por volver a casa, así que fui a hablar con él. Ese cazador dijo que estaba muy agradecido contigo por salvarle la vida y me pidió que te pasara este paquete, y también dijo que en el futuro vendría a agradecerte personalmente. Al escucharla decir esto, Kai-Yan se quedó sin palabras porque sabía quién era esa persona. El cazador de las montañas. La última vez que entró en las montañas del Viento Negro, salvó la vida del padre y del hijo. Alcanzando, Kai-Yan aceptó el paquete. Asintiendo con la cabeza, dijo, oh, entonces fue así. En secreto, Xia Ning-chan levantó los ojos, lo miró y preguntó, me confiaron algo tuyo y esperé casi todo el día para que regresaras, pero tú. Y mientras esperaba, se durmió, no tuvo las agallas para decir eso en voz alta. Esto era demasiado frustrante para ella y también se había quedado dormida inesperadamente en la cama de otra persona. Kai-Yan ya entendió completamente el asunto de hoy, riendo a carcajadas, LOL, dijo, tengo problemas con la hermana mayor, así que la próxima vez me aseguraré de volver antes. Xia Ning-chan no sabía si era su propia idea errónea o si la otra parte lo había expresado así a propósito. No importa que, sonaba raro, como un esposo prometiéndole algo a su esposa. Mordiéndose el labio, Xia Ning-chan respondió con cierta insatisfacción, no importa si llegas tarde o temprano, el paquete ya te ha sido entregado. Me despediré ahora. Terminando su oración, con el balanceo de sus caderas y el pisoteo de su pie, su figura pronto desapareció, dejando solo una dulce fragancia en la habitación y alrededor de la nariz de una persona en particular. Esta hermana mayor, Xia, era realmente demasiado tímida. Al pensar en esa escena, Kai-Yan sintió una sensación cálida. Dándose la vuelta, Kai-Yan fue a abrir el paquete dejado por el cazador. Al abrirlo, Kai-Yan descubrió que contenía 2 vestidos largos de color cian. Estos vestidos se hacían puntada a puntada, hilo a hilo y el bordado era denso y amontonado, el trabajo manual fue muy meticuloso. Kai-Yan concluyó que era la esposa del cazador quien había hecho estos vestidos. El cazador tiene un corazón tan amable. La última vez, cuando estaba luchando contra la araña con dibujos de flores, su ropa se había hecho pedazos. Y fue por eso que el cazador había venido hoy a entregarle 2 juegos de ropa para que se los pusiera. Sonriendo levemente, Kai-Yan guardó la ropa y se acostó en la cama. Esa noche, Kai-Yan durmió profundamente. Capítulo 37, el desafío escrito. Al día siguiente, Kai-Yan fue despertado por un ligero golpe en su puerta. Cuando se levantó de la cama y abrió la puerta, no había nadie afuera.
Pero en la distancia, se podía ver una figura corporal familiar que se alejaba rápidamente. La figura de Liun Tien. TL, no murió. Ed, tristemente. ¿Qué trama este tipo? Perplejo, Kai Yan no supo qué pensar hasta que notó que habían colocado una carta en su puerta. Al abrir la carta, leyó el contenido y no supo si reír o llorar. Había algunas palabras escritas en la carta, sin embargo, estaban escritas con sangre. Querido hermano mayor, mucho tiempo sin verte. Espero que el hermano mayor sea lo suficientemente generoso como para cumplir con los deseos de este hermano menor y venir al bosque del viento negro. Rojo brillante eran estas palabras, no podía haber duda de que estas palabras estaban escritas con sangre. Simplemente no sabía si era sangre de pollo o sangre de una persona, sin embargo, Kai Yan estaba seguro de que no era de Sumu. En el reverso, había otra fila de palabras y estas eran mucho más crudas y vulgares que el primer mensaje. Si tienes las agallas, entonces ven. Este par de palabras transmitieron la gran arrogancia del escritor, mostrando claramente el odio extremo que tenía el escritor al mismo tiempo que actuaba como provocación. Probablemente fue porque Sumu tenía miedo de que Kai Yan rechazara su invitación, por lo que agregó una oración adicional en la parte posterior para intentar provocarlo a la acción. Los jóvenes a menudo eran de sangre caliente y Sumu ya lo había experimentado muchas veces. Ya estaba acostumbrado a esto desde hace mucho tiempo y tenía mucha experiencia con respecto a usarlo en su beneficio. Arrugando la carta ensangrentada en su mano, Kai Yan sacudió lentamente la cabeza. Con respecto a la provocación de Sumu, Kai Yan no se lo tomó demasiado en serio. Quizás Sumu realmente le guardaba rencor, pero Kai Yan era diferente, su mentalidad era diferente, su objetivo era diferente. Con respecto a este tipo de problemas a pequeña escala, Kai Yan solo los trató como una oportunidad para medir su desarrollo y ayudarlo en su entrenamiento. Aunque las primeras reuniones entre él y Sumu fueron asuntos desagradables, a través de sus constantes interacciones con él más tarde, Kai Yan había descubierto que Sumu no era realmente tan malo. Simplemente tenía grandes problemas de dandismo. Si fueras a desarrollar buenas relaciones con este tipo de persona, entonces te tratarían muy bien. Pero si te convirtieras en enemigos, se volverían como gusanos en huesos podridos, molestándote sin fin. En los últimos días, no había visto ni rastro del grupo de Sumu, probablemente se estaban escondiendo de él. No sabía por qué de repente querían volver a batirse en duelo con él y vino corriendo para emitir una carta de desafío. Originalmente, Kai Yan no quería prestarle demasiada atención a Sumu, pero cuando estaba haciendo su barrido diario, pensó en el desafío y decidió ir. Sin duda, Sumu era una persona mezquina y había elegido ignorar las reglas de la puerta principal con respecto a lanzar un desafío y, en cambio, usó una carta para lanzar su desafío. Probablemente tenía la intención de hacer que su pelea fuera grupal en lugar de individual según las reglas de la puerta principal. La ubicación seleccionada también planteó muchas preguntas. El bosque del Viento Negro estaba ubicado en la base de las montañas del Viento Negro, era un bosque de pinos y, como tal, un gran lugar para deshacerse de una persona. Aunque el grupo de personas que pasaban el rato con Sumu no eran muchos, solo Sumu había alcanzado la 9ª etapa del cuerpo templado. Liun Tien estaba en la 7ª etapa del cuerpo templado, mientras que el resto estaba en la 5ª o 6ª etapa. Kai Yan no sabía si podía ganar o no, pero realmente necesitaba una batalla adecuada para comprender completamente su progreso actual. No del tipo que los discípulos solían tener. Actualmente, Sumu estaba esperando personalmente en el camino de Sky Tower hacia el bosque del Viento Negro, ni una sola persona estaba escondida en una emboscada. Se paró allí valientemente, lleno de vigor se paró allí. Cuando pensó en su fracaso hace unas noches, su estado vergonzoso completamente inconsciente, la cara de Sumu se volvió realmente fea. Esa noche, ni siquiera sabía lo que había sucedido, todos sus hermanos discípulos que habían venido con él a la pequeña cabaña de madera de Kai Yan se habían desmayado repentinamente. Había sucedido demasiado repentina y misteriosamente. No fue hasta la mañana siguiente que lograron despertar. Aunque era verano y dormir afuera no les haría ningún daño, todavía había muchos mosquitos. Cuando despertaron,
todos sintieron que se les habían formado un par de cientos de bultos en todo el cuerpo, una cantidad insondable de mosquitos los había picado y bebido su sangre mientras soñaban. Teller, aquí vienen los mosquitos, carita con guiño. Los siguientes 2 días, el grupo de Sumu había estado postrado en cama y en un estado extremadamente debilitado. Después de que sanaron, todo el discípulo que Sumu había tomado bajo su ala había huido de Sky Tower. Si no podían permitirse el lujo de ofender a Kai-Yan, ¿por qué no podían huir? Ayer, cuando se le informó que Liun Tien había aprendido su primera habilidad marcial, la llama de la venganza de Sumu se encendió una vez más. Entonces envió a Liun Tien para que le diera a Kai-Yan una carta de desafío con la pelea que se llevaría a cabo en el bosque Blackwind. La razón por la que este duelo no se llevó a cabo en Sky Tower fue porque Sumu no tenía mucha fe en Liun Tien. Si Liun Tien perdiera una vez más ante Kai-Yan miserablemente, entonces las personas restantes acudirían en masa para mirar. Lo que gobierna Maingat, al diablo con las reglas, porque solo quería vencer a Kai-Yan hasta que pareciera un cerdo. Si no podía liberar este resentimiento dentro de él, seguramente perdería la cabeza. Justo cuando estaba pensando en esto, Liun Tien se apresuró a acercarse. ¿Lo entregaste? Sumu preguntó, una luz feroz en sus ojos. Es. Bien, entonces esperemos a que venga ese bastardo. Allí esperó, pero no importa cuánto tiempo esperó, Kai-Yan no apareció. El rostro de Sumu mostró su impaciencia mientras paseaba antes de finalmente preguntar, ¿podría ser que ese bastardo no tuvo el coraje de venir aquí? Justo cuando juró, Liun Tien gritó abruptamente. Joven maestro Su, alguien está caminando por aquí. Su mente temblaba, porque pensó que Kai-Yan realmente había venido en busca de la muerte. Cuando fue a mirar, la persona que se acercaba no era Kai-Yan. Joven maestro Su, son personas de Storm House. Liun Tien informó mientras continuaba observando al grupo que se acercaba. Y la persona principal parece ser Cheng Xiaofeng. Cheng Xiaofeng. La expresión de Sumu se volvió fría cuando volvió la cabeza para mirar al grupo entrante. Realmente era Cheng Xiaofeng de Storm House quien dirigía a un grupo de personas, se acercaron arrogantemente a Sumu. Joven maestro Su, ¿quieres dar un paseo y evitarlos? Liun Tien preguntó vacilante, porque sabía que entre Sumu y Cheng Xiaofeng, había algo de historia. Ambos eran cultivadores en la cima de la etapa del cuerpo templado y se habían cruzado muchas veces en los últimos años, con aproximadamente la misma cantidad de victorias y derrotas para cada uno. Si se encontraran en este momento, sin duda habría alguna fricción. ¿Evitar qué? Sumu respondió con frialdad, tiene las calificaciones para hacer que este señor se mueva por él. Liun Tien no respondió, porque sabía que este asunto estaba relacionado con la cara de estos dos. Sumu era una persona muy orgullosa, ¿cómo podría apartarse por otro? Pero la cantidad de personas en el grupo opuesto era bastante, por lo que si realmente comenzaban a pelear, su lado sufriría. Mientras hablaban, Cheng Xiaofeng ya los había visto desde lejos, y su expresión inmediatamente se volvió alegre y dijo algunas cosas a las personas que lo seguían. Su ritmo se aceleró notablemente. No mucho después, las dos partes se encontraron. Aunque el grupo de Sumu estaba ocupando el camino que conducía al bosque del viento negro, este camino era una intersección de 4 vías que también conducía a las residencias de Storm House y Blood Group. También continuó a lo largo de toda la Sky Tower y sus varios edificios. Con el posicionamiento del grupo de Sumu, era equivalente a bloquear el camino de Cheng Xiaofeng. No sabía quién se atrevió a bloquear mi camino, pero resulta que en realidad fue Sumu. Al acercarse, Cheng Xiaofeng miró a Sumu con desprecio mientras lo evaluaba. Su voz era un poco desconcertante. Sumu simplemente puso los ojos en blanco y continuó de pie allí con la espalda tan recta como un palo de jabalina. Ni siquiera estaba de humor para molestarse con él. Este flagrante desprecio hizo que Cheng Xiaofeng se disgustara un poco. Je, hermano menor Cheng, te están ignorando. Sonó una voz tierna, era agradable de escuchar, pero le daba a uno una sensación de desenfreno. Siguiendo el sonido de la voz, Sumu miró y vio a una joven encantadora de pie detrás de Cheng Xiaofeng.
Esta joven llevaba una chaqueta holgada con un toque de su hombro rosado, mientras emitía un aura similar a la de una muñeca de porcelana. Su falda apenas cubría su parte inferior, revelando la mitad de su asterisco, sus piernas blancas también fueron reveladas y sus pies de jade estaban encerrados en un par de zapatos de madera. Pequeñas y exquisitas joyas como dedos brillantes iban acompañadas de un par de ojos seductores. Capítulo 38, Humayar. Las edades de la joven y Sumu no estaban tan separadas, pero la forma en que caminaba era mucho más adulta con sus caderas balanceándose seductoramente. Con 1000 técnicas diferentes para seducir, ráfagas de olas feroces salían de su pecho haciendo que todos los que la veían se desmayaran. A una edad tan joven, ya tenía el aire de una mujer madura. Era solo que este aire aún no se había desarrollado por completo, por lo que parecía un poco antinatural. Humayar. Cuando vio a esta joven, la expresión de Sumu no pudo evitar cambiar, su boca se abrió en una sonrisa y su mirada recorrió su cuerpo. Inconscientemente tragó un bocado de saliva. Lol, su nombre literalmente significa hechicera. Deja de mirar Gaukin Sumu. Eres vergonzoso. Incluso Sumu había reaccionado hasta tal punto, y mucho menos otros con menos autocontrol como Liun Tien. Cada par de ojos eran como los ojos de libélulas y langostas, pegados al cuerpo de Humayar. Mientras miraban esa figura bien desarrollada, su respiración se volvió irregular gradualmente y se revelaron sus vergonzosos seres internos. Aunque, en todas las tierras, los niños y niñas bonitos no escaseaban, los de belleza excepcional como Humayar eran extremadamente raros. Sin mencionar que solo era una niña de 15 a 16 años y todavía tenía la piel tan tierna que estaba fuera del alcance incluso para aquellos que usaban las últimas cremas para la piel de Nivie, que solo añadían letalidad al poder asesino de su cuerpo. Liun Tien y los demás eran solo niños que todavía estaban en la pubertad, lo que se sumaba a su vigoroso chi diagonal energía, por lo que cuando vieron una escena tan estimulante, su reacción fue imaginable. Pero las diversas reacciones de los chicos del pabellón Sky Tower no enfurecieron ni disgustaron a Humayar, por el contrario, parecía disfrutar de sus reacciones. Colocando su mano lindamente sobre su boca, dijo, perra, por favor. No lo dijo, no realmente, parece que el hermano menor su reconoce a esta hermana mayor. Sumu tosió un poco y se obligó a enderezar su expresión. Con la cara un poco roja respondió, naturalmente te reconozco. Cheng Xiaofeng era el líder de los practicantes del cuerpo templado en Storm House, mientras que este Humayar era el líder para ellos en el grupo sanguíneo, y el estado personal de esta mujer no era ordinario. Porque ella era la hija del maestro de Blood Group. Era solo que su reputación no era muy buena, sin mencionar que el maestro de Blood Group, Human, no la controlaba y le permitía actuar como quisiera. Aunque Humayar todavía era joven, la cantidad de personas que controlaba era enorme. Solo hoy, la razón por la que caminaba con Cheng Xiaofeng era un misterio. Podría ser que él también había estado bajo su ala. Pensando en eso, Sumu se volvió infinitamente envidioso. Anteriormente había tenido envidia de la suerte de Cheng Xiaofeng con las mujeres, pero ahora había sido sometido por una mujer. Cuando pensó en eso, no solo apareció una extraña sonrisa en el rostro de Su, sino que cuando volvió a mirar a Cheng Xiaofeng, apareció una expresión de desprecio en su rostro. Su mirada hizo que Cheng Xiaofeng se sintiera extremadamente incómodo, mientras que los ojos de la gente del Sky Tower Pavilion todavía estaban pegados al cuerpo de Humayar dando vueltas en círculos. Sumu lo miraba fijamente y lo ponía de mal humor. En ese momento, dio unos pasos hacia adelante y les cortó la vista a Humayar. Este movimiento aparentemente casual hizo que Humayar frunciera los labios con diversión. Sumu, dile a tu gente que deje paso. Cheng Xiaofeng dijo con una cara sombría, ni siquiera se molestó en decir algunas palabras de cortesía. Sumu solo se burló, el gran camino va hacia el cielo, cada uno camina por su propio camino. Entonces, ¿cómo podríamos estar bloqueando tu camino? Jeje es como un efecto de sonido que el autor incluyó, yo también lo hice porque suena un poco divertido. Sí. Cheng Xiaofeng respondió con una expresión confusa. ¿Y si no me hago a un lado?
Una medida por una medida pidió Sumu, porque la tensión y la fricción entre las dos personas no se desarrollaron de la noche a la mañana. Debido a esto, cada uno tenía demasiado claro los métodos del otro, entonces, ¿qué tenía que temer Sumu? El hermano menor Cheng, el hermano menor su parado aquí no es nada importante, podemos tomar un desvío. Nadie dirá nada sobre ti. Humayar de repente intervino y dijo. Parecía que estaba tratando de resolver el problema pacíficamente, pero en realidad, estaba avivando las llamas. Sumu la llamó puta en secreto, porque la mente de esta mujer realmente era demasiado siniestra. Tan pronto como se convirtió en miembro de Blood Group, estaba ansiosa porque la animosidad entre Sky Tower Pavilion y Stormhouse llegara al punto de ebullición y estallara una pelea. Cuando Cheng Xiaofeng escuchó las palabras de Humayar, su expresión originalmente vacilante se endureció instantáneamente y se volvió decisiva. Burlándose, dijo, si no te vas a la mierda ahora, te arrepentirás. Deliberadamente actuó duro frente a Humayar. ¿Cómo podría retroceder ahora? Las comisuras de la boca de Humayar se torcieron en una sonrisa, mientras observaba a las dos personas con una mirada llena de interés, mientras retrocedía unos pasos con expectativa. Si tienes las agallas, ven y prueba. Sumu se rió fríamente de Cheng Xiaofeng, mientras que Liun Tian y los demás se pararon detrás de él. Tú te buscaste esto. Riendo de repente, Cheng Xiaofeng agitó su brazo para que todos los que estaban detrás de él avanzaran. Cobrar. Con voz firme, Cheng Xiaofeng corrió hacia Sumu mientras lanzaba un puño a la cara de Sumu. Sumu se rió y respondió con una palma. En el momento de la colisión, Sumu fue empujado hacia atrás una docena de pasos antes de que pudiera estabilizarse, mientras que Cheng Xiaofeng tenía una mirada tranquila. Su cuerpo permaneció inmóvil. Llegaste al escenario Kai Yuan. La cara de Sumu cambió mucho, ya que cuando intercambiaron puños, el chi mundial que Sumu sintió de Cheng Xiaofeng era más fuerte y más denso que su propio chi mundial de la novena etapa del cuerpo miserablemente templado. Esta fue claramente la fuerza obtenida al abrirse paso en el escenario Kai Yuan. Cheng Xiaofeng continuó cargando hacia Sumu, mientras sonreía incesantemente. Sumu, tú y yo comenzamos a cultivarnos al mismo tiempo, pero hay grandes diferencias entre las personas. A partir de ahora, tú, Sumu, solo puedes seguir los pasos de Cheng Xiaofeng. Solo puedes soñar eternamente con superarme. El rostro de Sumu se volvió ceniciento por la desesperación, su corazón amargo y agonizante. El sentimiento de derrota que experimentó Sumu de parte de Cheng Xiaofeng fue muchas veces peor que ser derrotado por Kai Yan. En un momento, Cheng Xiaofeng casi lo alcanzó, girando su cuerpo alrededor de Sumu, no se atrevió a tener ninguna idea. La novena etapa del cuerpo templado era fuerte, pero claramente insuficiente para defenderse de la fuerza de la etapa Kai Yuan de Cheng Xiaofeng. Antes de que Kai Yan llegara al bosque del viento negro, ya podía escuchar los sonidos de la batalla desde lejos. Mezclados con los sonidos, estaban las maldiciones y juramentos del grupo de Liun Tian, llenos de humillación y luto. Forzando los oídos, escuchó por un momento, Kai Yan sintió que algo andaba mal. Parecía que el grupo de personas de Sumu se había encontrado con algún tipo de problema. Al llegar a esta conclusión, Kai Yan aceleró el paso. Cuando llegó a esa intersección de 4 vías, sorprendentemente encontró a Sumu con la nariz ensangrentada y la cara hinchada, tirada en el suelo. Mientras un joven se sentaba encima de él mientras lo golpeaba, Liun Tian y los demás se agruparon alrededor de Sumu. Usaron toda su fuerza para protegerse, pero no sirvió de nada ya que la cantidad de personas en el lado del oponente era demasiado grande y su fuerza acumulada era muy superior. Los discípulos de Sky Tower Pavilion ya estaban preocupados por la batalla, entonces, ¿cómo podrían prestar atención a Sumu? ¿Enviar o no? Cheng Xiaofeng golpeó con un puño el ojo de Sumu. La cuenca del ojo de Sumu ya se había separado hace mucho tiempo, la sangre goteaba. Sométete al infierno. Sumu escupió un delgado hilo de sangre hacia la cara de Cheng Xiaofeng. ¿Enviar o no? Preguntó de nuevo, mientras golpeaba otro puño, esta vez en el área del pómulo de Sumu y provocaba que se hinchara. Me someto. Me someto a tus antepasados.
Sumu estaba sin aliento, pero todavía estaba escupiendo frases agudas. ¿Enviar o no? Sométete al trasero de tu abuela. Cheng Xiaofeng no desperdició más palabras, solo envió un puño antes de preguntar enviar o no. Mientras Sumu respondía continuamente con frases de maldición venenosas, lo que hacía que los puños de Cheng Xiaofeng se volvieran más y más pesados, más y más feroces. Kai Yan se quedó de pie lejos, observando con calma la escena. Descubrió cuántas agallas y coraje poseía Sumu, y ver a Sumu así le recordó a su antiguo yo cuando se encontró con un enemigo al que no podía derrotar, aunque sus cuerpos estaban llenos de heridas, no se sometieron. Esto no era ser tonto, sino ser inflexible. Originalmente, Kai Yan no planeaba interferir, y no sabía a qué persona había ofendido Sumu, sometiéndolo sin siquiera espacio para tomar represalias. Pero el carácter inflexible actual de Sumu hizo que Kai Yan lo aprobara un poco. En ese momento, Cheng Xiaofeng también se cansó por los golpes constantes, aunque Sumu estaba ensangrentado e hinchado debajo de él con las cuencas de los ojos rotas y la boca llena de sangre. El desprecio y el desprecio absolutos en su rostro y ojos no habían disminuido en absoluto. Humayar una vez más intervino oportunamente: hermano menor Cheng, ¿por qué no lo perdonas? Porque el hermano menor Su tiene un carácter inflexible y esta hermana mayor simplemente adora ese tipo de personas. Tan pronto como se dijo esto, Sumu giró la cabeza y juró: puta desvergonzada. Cheng Xiaofeng, jeje, se burló, tiene un carácter inflexible. A mí también me gusta. Mientras decía esto, casualmente recogió una piedra del suelo y apuntó a la cabeza de Sumu. Capítulo 39, Batalla. Sumu miró a Cheng Xiaofeng con ojos venenosos, sin pestañear, escupió: Cheng Xiaofeng, si no matas a este joven maestro hoy, entonces este joven maestro nunca lo dejará ir. Sigue siendo tan mal hablado. La última parte restante de culpa que poseía Cheng Xiaofeng ahora se vio ensombrecida por su ira, mientras golpeaba despiadadamente la piedra hacia abajo. Esta vez, si la piedra lograba caer sobre su cabeza, si Sumu no moría, al menos quedaría gravemente herido. Joven maestro Su. Liun Tian y los demás gritaron impotentes mientras yacían en el suelo agarrándose la cabeza. Se resignaron a su destino de que los discípulos de Stormhouse patearan brutalmente sus cuerpos. Un destello de asombro pasó por los ojos de Humayar, su corazón no podía evitar latir continuamente. Solo había sido un desacuerdo entre discípulos menores, pero un discípulo golpeando el cerebro de otro era diferente. No había imaginado que las cosas escalarían a este nivel. Si Sumu realmente muriera aquí, con su estado, entonces Sky Tower Pavilion y Stormhouse estarían enemistados entre sí. Los pensamientos de todos eran diferentes, pero todos estaban conjugados en la piedra en la mano de Cheng Xiaofeng. Mientras observaban cómo la piedra se acercaba lentamente a la cara de Sumu, una mano extremadamente delgada de repente se adelantó y bloqueó el camino de la piedra. Esa mano no parecía tan fuerte, incluso parecía más delgada que el promedio, y cuando la punta de la piedra chocó con esa mano, la abrió y un chorro de sangre brotó. Con el camino de la piedra obstruido por esa mano, se aseguró de que Sumu no sufriera más daños. Con este golpe casi fatal detenido, los corazones tensos de Liun Tian y los demás inmediatamente soltaron un suspiro de alivio. Ansiosamente levantaron la cabeza, pues querían ver quién había logrado detener esa piedra en un momento tan crucial. Pero cuando vieron la cara de esa persona, sus expresiones se volvieron de sorpresa y vergüenza. Mayor Kai. Liun Tian gritó, porque de todas las posibilidades, nunca hubiera imaginado que El Salvador era, de hecho, Kai Yan, la persona que previamente habían planeado emboscar y golpear. En ese momento, Liun Tian estaba avergonzado y no podía mostrar su rostro. El alboroto se calmó rápidamente. Los discípulos de Stormhouse dejaron de patear y las víctimas, los discípulos de Sky Tower, aprovecharon la oportunidad para recuperarse. De pie a un lado, la pequeña boca de Humayar estaba abierta, estaba algo sorprendida mientras miraba a Kai Yan. Descubrió que a pesar de que la mano de este joven de figura delgada estaba rebosante de sangre, su frente ni siquiera se había arrugado ni su expresión había cambiado por el dolor. Por el contrario, su rostro mostraba signos de emoción y anticipación, su par de ojos brillantes tenían un brillo salvaje.
Sin saber por qué, Humayar de repente sintió que esta persona era peligrosa. Goteo, 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 goteo. La sangre de color rojo oscuro goteaba por sus dedos hacia el suelo, rompiendo el silencio que siguió. La expresión de Cheng Xiaofeng se concentró completamente en Kai Yan, con frialdad preguntó, ¿eres un discípulo del Sky Tower Pavilion? Sí. Kai Yan asintió con la cabeza, mientras las conocidas punzadas de dolor lo estimulaban aún más y hacían que la sangre en todo su cuerpo hirviera de emoción, ansiaba luchar y lo impacientaba mientras trataba de calmar las oleadas de adrenalina. ¿Cuál es tu motivo para entrometerte en los asuntos de otras personas? Condescendiente fue el tono de Cheng Xiaofeng, mientras que los otros discípulos de Stormhouse sonrieron con arrogancia y fueron a encerrar y atrapar lentamente a Liun Tian y los demás. Asuntos de otras personas. Kai Yan sonrió perezosamente, ya dijiste que era un discípulo del Sky Tower Pavilion, entonces, ¿cómo se considera esto una intromisión? Incluso si eso no cuenta, todavía me llaman senior. Bueno, otro se ha entregado. Cheng Xiaofeng se rió de todo corazón, incluso la Osi, no puede soportar verlos, discípulos del Sky Tower Pavilion. TLN, la Osi es un filósofo chino y fundador del taoísmo. Una persona de tipo pacifista, que influyó en los futuros políticos para que fueran más como él, ayudando a los débiles, pero Cheng Xiao dice que incluso este estado miserable haría que la Osi sintiera lástima. Vete rápidamente, Mayor Kai. Arrastrándose por el suelo, Liun Tian gritó en voz alta, tienen demasiada gente, así que no eres su rival, vete rápido. Liun Tian fue bastante desafortunado, ya que su posición actual estaba más cerca de los discípulos de Stormhouse. Y como estaba haciendo tanto alboroto, un discípulo aburrido de Stormhouse se acercó y le cortó el cuello y lo silenció. Mientras Cheng Xiaofeng y Kai Yan intercambiaban palabras, discutían con sus palabras y también con esa piedra. Cheng Xiaofeng usó a la fuerza toda su fuerza, pero era como si a la piedra le hubieran crecido las manos y se aferraba a las manos de Kai Yan. Cheng Xiaofeng ya había llegado al escenario Kai Yuan, mientras que la figura frente a él era flaca y desgarbada, una simple brisa podría derribarlo y, para colmo, este discípulo del Sky Tower Pavilion estaba solo al nivel del cuerpo templado, no había forma de que una persona así pudiera ganar contra él, Cheng Xiaofeng. Esto hizo que su mente estallara de ira. Inmediatamente soltó su agarre y gritó, golpéalo por mí. Los discípulos de Stormhouse que rodeaban escucharon la orden y se lanzaron hacia Kai Yan. Inmediatamente, Kai Yan movió su cuerpo, todavía agarrando la piedra que estaba teñida de rojo sangre y arrojó la piedra hacia un discípulo cercano de Stormhouse. No importa que, este puño de Kai Yan no podía igualar a un arma, pero aunque solo sostenía una piedra, aún era más poderoso que un simple puño. Aprovechando la oportunidad, antes de que el discípulo de Stormhouse alcanzara a Kai Yan, esa piedra lo asaltó brutalmente en la cabeza. Abrió un lado de su cabeza, revelando la carne roja debajo, mientras caía al suelo. A pesar de que había golpeado a una persona, Kai Yan no se detuvo allí, de hecho, sus movimientos se volvieron más y más agudos. Como un halcón acercándose a un conejo, hizo lo mismo con otro discípulo de Stormhouse. Los golpes de Kai Yan eran muy feroces, sus métodos crueles y lejos de lo que nadie había imaginado. En un instante, se había ocupado de 4 discípulos de Stormhouse, mientras tanto, la piedra ahora se había derrumbado en pedazos. Lanzando otro puño, los pedazos de piedra volaron como armas ocultas, densos y apretados, los pedazos de piedra volaron en todas direcciones. Una ola de gritos miserables resonó de los discípulos de Stormhouse agarrándose las mejillas, ya que una gran cantidad de personas habían resultado heridas mientras silbaban y gritaban de dolor. Aprovechando la oportunidad, Kai Yan lanzó 2 patadas más y envió a volar a 2 discípulos más, pero las personas restantes también comenzaron a ahogarlo. La cantidad de discípulos de Stormhouse no era pequeña, y aunque Kai Yan había enviado a un par de personas, todavía era difícil enfrentarse a enemigos de las 4 direcciones. Pim pam, los golpes chocaron, Kai Yan pareció tropezar, mientras que algunos discípulos más de Stormhouse colapsaron, sus cuerpos ardían con un dolor al rojo vivo. Las tácticas Truyan que Kai Yan había cultivado finalmente,
en ese momento, mostraron su poder. Todos sus puños y patadas estaban envueltos en yanchi, entonces, ¿cómo podrían ellos, en las capas sexta y séptima del cuerpo templado, resistir? Sin mencionar que estos fueron solo golpes ordinarios que ni siquiera utilizaron el líquido yan. Si hubiera usado el líquido yan, la fuerza de Kai Yan sería aún más poderosa. Era solo que en los últimos días, solo había condensado una gota de líquido yan, entonces, ¿cómo podría soportar usarlo aquí? La cantidad de discípulos de Stormhouse que fueron derrotados por Kai Yan no fue pequeña, pero tampoco lo pasó fácil. Después de todo, solo estaba en la séptima etapa del cuerpo templado, además, aún tenía que cultivar cualquier habilidad marcial de movimiento corporal. ¿Cómo podría evitar todos los ataques que llueven sobre él por parte de esta horda de personas? Goteando por el costado de la frente de Kai Yan, su sangre se inundó. Esta escena se replicó en sus brazos y piernas con moretones que aparecieron en todo su cuerpo. Pero estas lesiones no solo no pudieron afectar la fuerza de combate de Kai Yan, sino que en realidad lo hicieron cada vez más difícil de atacar y provocaron que sus ataques se volvieran cada vez más despiadados. De sus huesos, se filtró una sensación cálida, lo que provocó que Kai Yan tuviera una cantidad infinita de poder. Acompañado por este sentimiento cálido, no solo recuperó su fuerza, sino que también hizo que sus ataques se volvieran un poco más poderosos y también le dio una explosión de velocidad. Kai Yan realmente no conocía el misterio detrás del cuerpo dorado, pero cada vez que sufría lesiones, cada vez que se lastimaba, estimulaban los efectos curativos del cuerpo dorado. Las lesiones y el dolor solo lo harían aún más fuerte. La observadora Humayar fue sometida a escenas extraordinarias una y otra vez, sus pequeños labios color cereza aún no se habían cerrado. Originalmente, pensó que este discípulo del Sky Tower Pavilion sería tratado rápidamente y luego brutalmente golpeado por la gente de Cheng Xiaofeng. Pero los resultados de la batalla actual fueron muy diferentes de su pronóstico de batalla. Había alrededor de 10 discípulos colapsados del lado de Stormhouse, sin mencionar a la primera pareja que quedó inconsciente por la piedra, el resto yacían en el suelo rodando de dolor. Su piel humeaba y era de color rojo fuego. Esta persona está usando World Chi para luchar. Humayar se sorprendió sin comparación, porque esos practicantes de cuerpo templado usaron su World Chi, cuanto más lo usaban, menos tenían, era demasiado difícil recuperarse en la etapa del cuerpo templado. Esto era equivalente a cavar la propia tumba, no tenía miedo de que sus acciones actuales impactaran su desarrollo futuro. Capítulo 40, eres una persona tan poderosa. La batalla de alta tensión continuó con los discípulos de Stormhouse colapsando continuamente, pero por cada discípulo que colapsaba, Kai Yan ganaba una nueva herida. Con su lucha constante, la túnica de Kai Yan hacía mucho tiempo que se había teñido de rojo con sangre, sin aliento, las venas de su cuello sobresalían claramente, con ojos inyectados en sangre, todo su ser parecía haberse convertido en una bestia sedienta de sangre. Insoportablemente, Sumu yacía en el suelo con dolor mientras miraba fijamente la batalla que sacudía la mente de Kai Yan. Cada vez que derribaba a un enemigo, otro se levantaba, dejando un sentimiento inexplicable en el corazón de Sumu. El asunto de hoy fue causado por él, y Kai Yan también era su enemigo, pero aún así había venido para ayudarlo a evitar una muerte segura. Aunque estaba decidido a ayudar, su fuerza se había agotado debido a la paliza que había recibido de Cheng Xiaofeng. Pen. Sonó, otro discípulo de Stormhouse fue enviado volando al suelo, cuando aterrizó aulló de inmenso dolor. La energía producida por las tácticas Truyan había entrado en su cuerpo, haciéndole sentir un calor abrasador y un dolor doloroso. Los ojos inyectados en sangre de Kai Yan miraron al aturdido Cheng Xiaofeng, en su rostro había una sonrisa fría y misteriosa. El corazón de Cheng Xiaofeng estaba agitado, porque el salvajismo de Kai Yan lo hizo temeroso. Ahora que su mirada estaba hacia él, todo su cuerpo estaba congelado en el suelo. La risa de Humayar llena de desprecio sonó. Esta risa hizo que Cheng Xiaofeng se sintiera avergonzado, se enderezó y miró a Kai Yan con frialdad. Con calma, dijo, no podía decir que realmente tuvieras tanta habilidad. Paso a paso, Kai Yan simplemente se acercó, con pasos firmes, su cuerpo delgado emitiendo un loco torrente de presión.
La respiración de Cheng Xiaofeng se volvió irregular lentamente, su expresión cambió y de repente gritó, estás cortejando a la muerte, así que no me culpes. Tan pronto como terminó de hablar, sacó un sable de su cinturón. Cuando estaba lidiando con Sumu y los demás, no usó su arma en absoluto porque no quería que hubiera bajas, la piedra solo se usó porque la sangre se le había subido a la cabeza y no estaba pensando con claridad. Pero ahora, si no tuviera un arma en la mano, Cheng Xiaofeng no tendría confianza. Este discípulo del Sky Tower Pavilion cubierto de sangre era extremadamente feroz. Ten cuidado, porque esta persona ya ha llegado al escenario Kai Yuan. Sumu informó a regañadientes a Kai Yan, aunque de forma poco clara. Escenario Kai Yuan. Murmurando, Kai Yan se detuvo en seco. Cheng Xiaofeng se complació, inmediatamente se volvió arrogante y gritó, mocoso, solo estás en el nivel del cuerpo templado, entonces, ¿cómo eres mi pareja? Dado que ha utilizado una cantidad tan grande de su World Chi, necesitaría al menos unos meses antes de poder recuperarlo todo. Si continúas luchando, afectará tus cimientos y ni siquiera pensarás en abrirte camino nunca más. Ahora sé un buen niño y arrodíllate para pedir perdón, yo. DS, Kai Yan ya se había cargado rápidamente. Tú. Cheng Xiaofeng estaba muy alarmado, ¿es esta persona un idiota? Ya sabía que estaba en el Kai Yuan Style, pero aún así se atrevió a cargar. Aunque estaba asombrado, Cheng Xiaofeng no se atrevió a ser negligente. Agarrando el sable, apuñaló a Kai Yan. En respuesta a este ataque directo, Kai Yan hizo algo que nadie hubiera imaginado, abrió la palma de la mano e hizo un gesto para atraparlo. Aunque este sable era solo un arma de rango ordinario, todavía era un arma afilada. ¿Cómo podría un cuerpo humano corporal resistir tal arma? La expresión de Cheng Xiaofeng estaba complacida, pensando que estaba caminando por el camino hacia su propia desaparición. Aumentando la velocidad de su sable largo, fue a saludar la palma abierta de Kai Yan. Puso no, parecía ir exactamente como todos imaginaban que iría, con el sable empalando la mano de Kai Yan y la sangre brotando por todas partes. Hu Maiyar se sobresaltó, cuando vio la confianza de Kai Yan y cómo lo recibió con grandeza y poder, pensó que tenía un método inimaginable y sorprendente. Pero ahora, cuando vio que Cheng Xiaofeng lo lastimaba tan fácilmente, no pudo evitar sentirse decepcionada. Al final, la persona no ascendió a mucho, y solo tenía tonterías. Antes de que los pensamientos de Hu Maiyar terminaran, cambiaron 180 grados. A pesar de que la mano de Kai Yan había sido perforada, no se detuvo y aún se acercó a Cheng Xiaofeng. En un abrir y cerrar de ojos, las dos personas estuvieron al alcance de la otra mientras el sonido de la carne en el sable hizo que los demás se encogieran. Pa, sonaba, la mano ensartada de Kai Yan fue a agarrar la mano de la espada de Cheng Xiaofeng y el mango. Con el frenético Kai Yan frente a él, Cheng Xiaofeng ya no pudo ocultar su miedo. Mientras trataba de retirar su sable, el oponente se aferró firmemente a su vida. Riendo maliciosamente, el par de ojos inyectados en sangre de Kai Yan brillaron con un brillo sediento de sangre mientras lanzaba un puño ensangrentado hacia la cara de Cheng Xiaofeng. Frenéticamente, Cheng Xiaofeng levantó su brazo para bloquear mientras también usaba apresuradamente su World Chi para ayudarlo en su defensa. Pero Cheng Xiaofeng acababa de ingresar al escenario Kai Yuan, cuánto Chi mundial tenía dentro de él. Sin piedad, el puño de Kai Yan se estrelló contra su rostro, desprendiendo uno de sus dientes y su mejilla inmediatamente comenzó a hincharse. El escaldado que sintió después, era como si constantemente le vertieran agua hirviendo en la cara. ¡Qué mundo tan tiránico Chi! Cheng Xiaofeng finalmente se asustó. Descubrió que a pesar de que estaba en el escenario Kai Yuan, el Chi mundial dentro de él no podía bloquear esta invasión de fuego, en unos momentos se quemó en el mareo. Distraído, llegó el segundo puño de Kai Yan, lo que provocó que la mente de Cheng Xiaofeng no quedara clara. Otro puño hizo que todo su cuerpo se volviera flácido, lo que provocó que se arrodillara frente a Kai Yan con la cabeza inclinada y una expresión aturdida. Moviendo su pierna hacia atrás, Kai Yan lo pateó y lo envió volando. En medio del silencio que siguió, Hu Maiyar se sorprendió más allá de lo creíble.
Parecía que esta persona no era tonta, la razón por la que fue a agarrar ese sable largo fue porque tenía algo planeado. Solo una vez que atrapó el sable, Cheng Xiao no podría moverse o atacar adecuadamente. Las docenas de discípulos de Stormhouse, incluso el Kai Yuan Tai Cheng Xiao Feng, fueron completamente aniquilados. Girando la cabeza, Kai Yan miró a Hu Maiyar. Enfocando sus ojos rojos como la sangre en ella, Hu Maiyar se estremeció inconscientemente. Nunca había conocido a una persona tan salvaje solo en la etapa del cuerpo templado. Después de todo, eran las batallas sangrientas las que moldeaban a los luchadores más jóvenes. Nunca había experimentado tales cosas antes. Chichi. Se escuchó el ruido de los dientes doloridos de las personas, mientras que Kai Yan simplemente sacó con calma el sable que le había perforado la mano, dejando que un río de sangre cálida fluyera. A lo largo de todo el proceso, ni siquiera sus cejas se habían arrugado por el dolor. Y después de arrojar el sable a un lado, caminó sin prisa hacia Hu Maiyar. Esta chica coqueta hasta los huesos se estremeció en el acto y tragó saliva con pánico, mientras se forzaba a soltar una risa hueca. Mientras sonreía, Kai Yan ya la había alcanzado y tenía su cuello delgado y blanco dentro de su sangriento agarre. Cuando sus pies se levantaron del suelo, dejó escapar un grito ahogado. Desde el interior de la garganta de Hu Maiyar, salió un grito de fuego y un gemido que parecía estar perdido en sus sueños. Inclinándose, Kai Yan miró a Hu Maiyar, mientras se reía con frialdad. Nerviosamente, el corazón de Hu Maiyar latió con fuerza, y rápidamente intentó explicar: no estoy con ellos, porque soy del grupo sanguíneo. Tampoco he levantado la mano contra la gente del Sky Tower Pavilion. En realidad. Kai Yan sonrió significativamente. Cuando Hu Maiyar vio que todavía podía hablar con esta persona, su corazón se calmó. Aunque era mujer, era más fuerte que Cheng Xiao Feng, pero no tenía un dominio real. Como un aura poderosa. Eso fue por el físico. Tú eres una persona tan poderosa. Tomando coraje, Hu Maiyar extendió una mano verde, blanca, como jade y la colocó sobre el estómago de Kai Yan. En breve, unas gotas de sangre cayeron en su mano y no fue a limpiarlas. Ella inesperadamente puso su dedo en su boca y lo chupó. En ese momento, esos labios rojo rubí parecían emocionantes y seductores al tacto, sus fascinantes ojos eróticos brillaron con una luz misteriosa. Lo estás escuchando en Echure Novelas Ligeras.